Muchas gracias, doctor Homero Fuentes. ¿Sería tan amable de poner mis diapositivas? Muy bien, vamos a hablar ahora un poco, ya muy enfocado, sobre la calidad de vida en cirugía oncológica. Vamos a omitir toda una serie de conceptos básicos sobre la calidad de vida que ya fue abordado por Homero, y simplemente mencionar que desde hace aproximadamente 15 años hemos estado involucrados en la traducción, adaptación y validación de una serie de instrumentos diseñados, publicados por EORCT con el objeto de medir calidad de vida en pacientes con cáncer. Y entonces mi charla de hoy la quiero enfocar en el caso particular de la cirugía oncológica. Yo, como cirujano, estoy un poco preocupado por cuestiones que están pasando de una manera análoga a lo que pasa en la oncología médica, en la radioterapia, en el sentido de la manera como estamos evaluando los resultados de nuestros tratamientos. Y esto es un poco, para ejemplificar, cuando estamos mirando el celular a la hora de manejar, no estamos viendo el vehículo que se está aproximando hacia nosotros, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener una visión panorámica de las cosas como para poder hacer las cosas un poco mejor. Entonces, vean ustedes cómo tradicionalmente en cirugía oncológica hemos estado evaluando nuestros resultados en función de desenlaces muy importantes, como el tiempo operatorio, la pérdida de sangre, las complicaciones o la mortalidad quirúrgica, qué tantas infecciones se presentan y en dónde, otras complicaciones cardiopulmonares, cuántos días de estancia hospitalaria, los costos, la frecuencia de recurrencias, la supervivencia libre de enfermedad global, etcétera, o la curación del paciente después de un procedimiento quirúrgico dado. Se nos ha olvidado entonces, ya como lo se planteó Homero hace un momento, qué opina el paciente. Hasta ahora el paciente ha sido un sujeto pasivo que observa, que se acuesta en la mesa de operaciones, ¿verdad?, o que recibe la quimioterapia y tiene poca oportunidad de hablar de los resultados del tratamiento. Yo como oncólogo decido si el tratamiento fue exitoso o no. El paciente tiene poco que decir. En los últimos 40 años ha ido desarrollando la idea de que el paciente tiene algo que decir, pues porque es el sujeto que sufre, el sujeto que tiene la enfermedad, el sujeto que recibe los tratamientos. De ahí surgió el concepto de los desenlaces reportados por el paciente, en donde el más importante es el concepto de calidad de vida. Sin entrar mucho en conceptos básicos, como ya amenacé hace un momento, hablemos de casos muy concretos. Yo escogí el caso del cáncer gástrico, que es un poco lo que más o menos manejo, de tal suerte que escogí algunos artículos publicados de la literatura y hago un somero análisis de qué es lo que está pasando. Vean ustedes cómo este es una revisión sistemática sobre la laparoscopía asistida contra la gastrectomía radical en cáncer gástrico resecable. Llama la atención terriblemente que en esta revisión sistemática prácticamente no se menciona la palabra calidad de vida, más que para decir que no se evaluó. Son gráficas de Forrest que tratan de describir, por un lado, las complicaciones, ¿verdad? Vean ustedes que prácticamente lo único en lo que gana es en la hemorragia, prácticamente, pero vean ustedes que son más o menos 100 mililitros en promedio lo que sangra, menos una resección laparoscópica con respecto a abierta. El tiempo operatorio es mayor, ¿verdad? Aquí favorece a la cirugía abierta y hay otros desenlaces importantes, por supuesto que el largo de la herida y la mayoría de los datos que ya mencioné desde el punto de vista de cirugía oncológica van a favor de la laparoscopía, aunque la diferencia es, la verdad, muy pequeña. En cuanto a complicaciones, vean ustedes cómo solamente en el caso de las complicaciones pulmonares hay mejoría, menos complicaciones en la cirugía laparoscópica.
Vean ustedes cómo en la mayoría, sí, puede ser que se cargue hacia el lado de la cirugía laparoscópica, pero sin significancia estadística. Por otro lado, los desenlaces desde el punto de vista oncológico son equivalentes. En esta revisión sistemática no se evalúan los costos. Para ahorrarnos 100 mililitros de sangre, pagamos, por lo menos en México, el doble por una resección laparoscópica de estómago con respecto a una resección abierta. No se evalúa la satisfacción del paciente y no se evalúa la calidad de vida. Esta es una crítica importante a lo que estamos haciendo. Sigamos con más ejemplos. Este es un estudio controlado por sorteo que compara la calidad de vida en la reconstrucción tipo Billroth 1 contra la Y de Roux después de una gastrectomía distal por un cáncer gástrico resecable. Básicamente, para los que no son cirujanos, así sería una reconstrucción tipo Billroth 1. El duodeno se enchufa al segmento de estómago proximal que queda en el paciente y esta sería una Y de Roux clásica. Los autores demuestran que no hay diferencias en complicaciones en el uno y en el otro brazo. Y estas son gráficas de vectores que tratan de describir la calidad de vida. Vean ustedes aquí a su derecha el tipo de reconstrucción a 12 meses y a 36 meses. A grandes rasgos, vean ustedes las diferencias de calidad de vida que son realmente muy puntuales, insignificantes, y ninguna de ellas es significativa. En este trabajo utilizaron un instrumento que se llama el FACG, que tiene varias calificaciones sumadas, que suman varias dimensiones de calidad de vida, y otras un poco más específicas, como son la funcional, emocional, la social. Esto es en cuanto a síntomas. Vean ustedes cómo las diferencias son mínimas. Y esto es en cuanto a diferentes parámetros nutricionales que investigaron los cirujanos que hicieron este estudio. Conclusiones de este estudio: posiblemente la Y de Roux se asocia con menos reflujo. Este estudio demuestra que en todo lo demás son equivalentes. Las complicaciones son mínimas y la calidad de vida a 12 y a 36 meses es igual. Vamos con otro ejemplo en donde los cirujanos investigadores han utilizado la calidad de vida para medir resultados. Calidad de vida y consecuencias nutricionales después de la bolsa aboral, que es un tipo de reconstrucción después de la gastrectomía total para cáncer gástrico. Vean ustedes cómo usualmente hacemos una Y de Roux, que esto es así, y el procedimiento experimental es una Y de Roux, pero ampliando la anastomosis en lo que llamamos la Y de Roux por 12 centímetros, con lo que se logra un efecto de bolsa. Los autores demuestran que diferentes parámetros quirúrgicos son idénticos en los dos grupos, y estas son, me gusta mucho este trabajo porque desglosan con mucho detalle cada una de las escalas de calidad de vida. En este caso utilizaron el instrumento C30 y el ESTO22 de la Organización Europea para Estudio y Tratamiento del Cáncer. Vean ustedes cómo solamente en algunos casos hay diferencias. Por ejemplo, en el funcionamiento social, la diferencia es un poco más de 10 puntos, pero solamente a un mes, y la diferencia no fue significativa por la enorme variabilidad. Rápidamente esta diferencia se corrige a los 6 meses y al año. Esto es cuanto para los síntomas del instrumento STO22. Por supuesto que todos los pacientes empeoran antes de la operación con respecto a un mes después de la operación, y luego para muchos parámetros hay una mejoría. Vean ustedes cómo no hay diferencias. Aquí hay alguna diferencia, pero que no es ni clínicamente ni estadísticamente significativa. Y esto es en cuanto a los diferentes parámetros nutricionales. Ninguno de los dos procedimientos presentó diferencias significativas en ninguno de los parámetros estudiados. Entonces, hacer una bolsa aboral después de resección gástrica total
es equivalente a la Y de RU tradicional que hacemos, las complicaciones son similares, la calidad de vida a 1, 6 y 12 meses es similar y entonces el abordaje con la bolsa aboral no ofrece ventajas. Podemos escoger qué procedimiento hacer. Sin embargo, la bolsa aboral usualmente ocupa una engrapadora. Nos podríamos ahorrar entonces, en función con este trabajo, el uso de esa engrapadora. Otro ejemplo más. Este es un procedimiento japonés que trata de la preservación del nervio vago después de gastrectomía subtotal para cáncer gástrico resecable. El procedimiento es este: el nervio vago va pegadito al esófago. Usualmente cuando hacemos una linfadenectomía de 2 en una gastrectomía subtotal, disecamos de una manera masiva la estación número 1, que son los grupos paracardiales derechos, y allí nos llevamos el nervio vago más o menos a este nivel. Estos autores están sugiriendo identificar el nervio vago y cortarlo por abajo de la primera rama para que las ramas viscerales del nervio vago se preserven. Esto es en cuanto a las diferentes cuestiones preoperatorias, ¿verdad?, sociales y clínicas de los pacientes. No hay diferencias después del sorteo. Y no les voy a poner todos los datos de calidad de vida. También usan el instrumento C30 y el instrumento STO22 de la Organización Europea para Estudio y Tratamiento del Cáncer, y ellos encuentran dos diferencias. En cuanto a diarrea, hay significativamente menos diarrea después de 3 meses y después de 12 meses de la cirugía en el grupo de preservación del nervio vago. Y vean ustedes cómo al respecto de la diarrea, hay menos diarrea en el grupo de preservación del nervio vago y hay menos pérdida del apetito en aquellos pacientes que se someten a la preservación del nervio vago. Este es un argumento muy importante para hablar de que las complicaciones de los dos procedimientos son similares, las condiciones nutricionales son similares y la calidad de vida a largo plazo es similar. Sin embargo, la preservación del nervio vago tiene ventajas: menos diarrea y menos pérdida del apetito. Los autores están sugiriendo que se considere como una rutina quirúrgica preservar el nervio vago después de gastrectomía subtotal para cáncer gástrico resecable, siempre y cuando se pueda hacer una disección de la estación 1 preservando estas ramas. Otro ejemplo más, esto es un poco quirúrgico también, pero es un artículo muy nuevo que trata de comparar el hierro a base de carboximaltosa en cuanto a la respuesta de la hemoglobina en pacientes con cáncer gástrico sometidos a gastrectomía cuando tienen anemia isovolémica. Este es un estudio publicado en JAMA recientemente. Vean ustedes cómo lógicamente el grupo tratado con respecto al grupo placebo que no recibió hierro, pues les va mejor, recuperan sus cifras de hemoglobina mucho más rápido. Sin embargo, bueno, la intervención mejora la hemoglobina, no mejora la calidad de vida. El grupo 1 y el grupo 2 no tuvieron diferencias a pesar de que recuperaron la cifra de hemoglobina más rápido los tratados. En particular, la fatiga y la disnea fueron similares, pero ojo, el placebo fue placebo, el placebo no fue hierro oral, el placebo no fue hierro intramuscular. Yo quisiera que tengamos algún paciente con anemia que no tratemos con suplementos de hierro y ácido fólico, ¿verdad? Entonces este artículo me da la impresión, a pesar de haber sido publicado en una gran revista, que tiene una deficiencia metodológica fundamental. Creo que el grupo control debió haber sido hierro intramuscular. Otro ejemplo que les traigo son las diferencias de invasividad entre la gastrectomía distal totalmente laparoscópica y la asistida por laparoscopía en pacientes con cáncer gástrico resecable. Vean ustedes cómo en este trabajo los autores incluyen pacientes con cáncer gástrico con ultrasonido endoscópico y tomografía demostrando enfermedad T1 y T2 N0, localizados al tercio medio y distal, con excelentes condiciones, menores de 80 años, sin cirugía previa en el abdomen superior y que no son candidatos a resección endoscópica de la mucosa o resección endoscópica de la submucosa.
Vean ustedes cómo no hay prácticamente diferencias en las características clínico-demográficas de los pacientes. El sorteo fue exitoso. Y por otro lado, estas son las tablas con los promedios de calidad de vida de los dos grupos en un tiempo previo a la cirugía, en un tiempo que fue a las 12 semanas, disculpen que no alcanzo a ver. Sí, a las 2 semanas de la cirugía y a los 3 meses de la cirugía. No hay diferencias en la calidad de vida en ambos grupos, independientemente si se hizo gastrectomía laparoscópica total o laparoscopía asistida. En este trabajo entonces se demuestra que la resección, la gastrectomía subtotal, totalmente laparoscópica, y la gastrectomía subtotal asistida por laparoscopía son equivalentes en morbilidad y mortalidad, aunque haya diferencias cosméticas. La herida es un poco más corta, ¿verdad? Recuerden ustedes que de todos modos se tiene que extraer la pieza quirúrgica. Y lo más importante es que no hay diferencias en calidad de vida con estos dos instrumentos que miden específicamente la calidad de vida de los pacientes con cáncer gástrico. Este artículo para mí es muy importante porque nos abre la luz al respecto de la enorme publicidad que ha recibido la cirugía laparoscópica y en particular la cirugía robótica, que no hay estudios de este tipo, de este nivel, que comparen la cirugía robótica con la laparoscópica o con la abierta para que observemos las diferencias reales que hay. Otro ejemplo más que les traigo, y creo que es el último, es la evaluación de los desenlaces a largo plazo de la gastrectomía subtotal laparoscópica comparada con la abierta. Este es un estudio controlado por sorteo también, publicado en el año 2013. Lo escogí, es un poquito viejo, digamos, pero lo escogí porque me está dando pie a hablar y discutir la importancia de lo que les vine a decir el día de hoy. Entonces, estos investigadores incluyen pacientes con cáncer gástrico incipiente, menos de 80 años, con enfermedad T1 por ultrasonido endoscópico, localizada en el estómago distal, ECOG 0 y 1, no candidatos a resecciones endoscópicas y sin coagulopatías, cardiopatías o cirrosis. Vean ustedes cómo una diferencia importante que hay que mencionar es que las complicaciones leves son estadísticamente significativas a favor de la cirugía laparoscópica con respecto a la cirugía abierta. Sin embargo, las complicaciones moderadas o graves son similares en ambos grupos. A largo plazo no hay diferencias en la morbilidad. Y este es un estudio hermoso hecho por este grupo de investigadores, en donde vean cómo tienen prácticamente 12 mediciones de calidad de vida en 5 años en los dos grupos. Vean ustedes cómo en los diferentes parámetros, tanto del instrumento C30, no hay diferencias en ningún momento cuando comparamos a la resección laparoscópica con respecto a la resección abierta. Esto es lo que opinan los pacientes. Vean ustedes ahora, esto es en cuanto a síntomas. Las dos líneas son planas, no hay diferencias en calidad de vida en los dos grupos. En otros síntomas, ¿verdad? Todos estos síntomas específicos para pacientes con cáncer gástrico y pacientes sometidos a gastrectomía. En todos estos síntomas. Entonces, las conclusiones de este trabajo: la laparoscopía, la resección, la gastrectomía subtotal laparoscópica con respecto a la abierta son equivalentes. Ya sabemos que desde el punto de vista de los desenlaces oncológicos clásicos son equivalentes. La mayoría de los pacientes se va a curar. La morbilidad y mortalidad son muy similares. Las diferencias corresponden exclusivamente a las complicaciones leves, complicaciones asociadas a la cortada. En la gastrectomía abierta se hace una gran cortada que frecuentemente se infecta, hace dehiscencia, hace hematoma, hace drenajes, que se consideran complicaciones leves. Las diferencias, por supuesto, que son cosméticas, ¿verdad? Para una persona que para esto que sea importante, pues es significativo. Y sin embargo,
Los pacientes opinan que no hay diferencias en la calidad de vida con estos dos instrumentos que la miden muy específicamente en este tipo de pacientes cuando comparan la resección laparoscópica y la resección abierta. Esos son los ejemplos que yo les traje el día de hoy. Considerando la enorme complejidad del problema del cáncer, tanto en cuanto a lo que lo causa, como en cuanto a cómo vamos a tratarlo, tenemos que considerar muchas cosas. No hemos estado considerando la calidad de vida de manera adecuada. Entonces, lo que hoy yo les vine a decir es que lo tenemos que hacer. No aceptemos a las primeras de cambio, como se dice por allí, un tratamiento nuevo que no ha sido estudiado adecuadamente, incluyendo la opinión de los pacientes, por muchas razones. Porque necesitamos estudios por sorteo en cirugía, sin duda. Ya no podemos decidir los tratamientos con base a la experiencia de un cirujano experto, ni a series de casos. Necesitamos contrastarlo experimentalmente. Sin duda que los desenlaces tradicionales son importantes. Sin embargo, la calidad de vida relacionada con la salud es más importante. A pesar de que muchos investigadores no lo consideran así, muchos pacientes que van entendiendo el problema sí lo consideran así. Necesitamos más instrumentos relevantes, dependiendo del caso. En el Instituto Nacional de Cancerología hemos adaptado, traducido y validado ya más de 15 instrumentos y seguimos haciéndolo, de tal suerte que en México se pueden utilizar con las consideraciones que hizo Homero en la plática anterior. Los datos de calidad de vida ya pueden utilizarse para tomar decisiones de tratamiento, a pesar de que haya muchos cirujanos, muchos oncólogos que están en desacuerdo en soltarle el poder al paciente para que el paciente tenga voz y que nosotros la escuchemos y que además tomemos decisiones de tratamiento en función de lo que el paciente está diciendo, ya es una realidad. Hace 10 años probablemente nadie creía que esto iba a ocurrir. Pues yo soy el cirujano, yo soy el que decido cuál es el mejor tratamiento para este paciente, no el paciente no sabe. Y sin embargo no hemos evaluado la calidad de atención. La calidad de vida relacionada con la salud es un fragmentito pequeño de lo que es la calidad de atención. Nos falta acercarnos a la medición de la satisfacción del paciente y de la comunicación con el paciente. Hacia allá estamos dirigiendo nuestros esfuerzos y bueno, eventualmente la voz del paciente, los desenlaces reportados por el paciente son el futuro de la evaluación de los tratamientos oncológicos. Y para continuar con esto, yo quisiera pedirle a la doctora Patricia Vaz Gutiérrez, si pasa por acá. La doctora Vaz es hematóloga, oncóloga, especialista en trombosis asociada a cáncer y yo le agradezco mucho su presencia para que nos hable de qué hay a ese respecto en cuanto a la calidad de vida de los pacientes con cáncer.